Ahora, vamos a continuar con el tema de las almas antiguas y hoy vamos a ver, digamos, cómo se dio la trampa reptil. Eh, para ello he dividido este gráfico en 4 partes, 4 secciones, parte A, parte B, parte C, parte D. La parte A es cuando el nivel de conciencia es en quinta densidad o mayor, la parte B en cuarta, lógicamente puede haber variaciones, en la parte C en tercera y la parte D tercera, cuarta, baja, alta y a quinta, que es a donde nos dirigimos, ¿no? Esto lógicamente no voy a explicar cada punto porque bueno, ya he explicado en grabaciones previas algunas cosas, ¿no? Entonces, si no has visto las grabaciones previas, pues yo te sugiero que esto lo dejes para más adelante. Bueno, parte A. Hace miles y millones de años surge la vida, ¿no? Surge la vida en este planeta Tierra. Y fue concebido, digamos, con armonía, es decir, los seres que vinieron a vivir a la Tierra, o estas personas que vivían en la Tierra, vivían en una armonía y su evolución estaba pensada de esta manera. Digamos que la intención inicial de la manifestación fue crear algo sumamente bello, armónico y perfecto. Y esto, digamos, se completó y se llevó a cabo. Y trajo la atención de civilizaciones extraterrestres, pero, digamos, pacíficas. ¿Por qué? Pues porque se estaba en unas densidades muy elevadas, ¿no? Pacíficas o benignas. Y lógicamente, con el permiso de la manifestación, o con un acuerdo, digamos, se hizo un experimento con todas estas razas, ¿no? Y hubo una implantación de genes, es decir, una mezcla, con las mejores cualidades de estas civilizaciones extraterrestres, que a su vez potenciaron al humano existente en aquella época. Por lo tanto, la Tierra se convirtió en un acervo genético único, que impulsó su desarrollo y lo convirtió, digamos, en el mayor logro de ese momento. Y aquí esto es muy importante. ¿El humano en qué se convirtió? El humano se convirtió en un elemento unificador de las familias galácticas. Lo repito porque es muy importante. El humano es un elemento unificador de las familias galácticas. ¿Qué significa? Que la Tierra en ese momento era como una especie de Naciones Unidas, donde todas las civilizaciones extraterrestres pacíficas y positivas y benignas venían y ofrecían lo mejor que tenían. ¿Y dónde lo metían? En la raza humana. Por lo tanto, esto se convirtió en el paraíso, que era la máxima expresión de la creación en ese momento. De ahí vienen las leyendas de Adán y Eva. Parte A, digamos que tenemos contacto con civilizaciones extraterrestres que vienen de forma pacífica a ofrecernos lo mejor de lo cual disponen. Parte B. Lo he titulado Perturbaciones humanas. El ser humano, cuando pasó este periodo, siempre tuvo libertad. Recordar aquel cuento del padre que iba con su niño y el niño, al ver un parque muy ruidoso, se quiso meter a jugar en ese sitio que no le correspondía ni por edad ni por tipología. ¿Okay? Entonces, el humano tuvo libre albedrío. Y por curiosidad y deseo, él mismo generó, a través de las leyes existentes,
un nuevo camino de evolución. Esto significa que alteró el plan que se tenía para esto. Es decir, el propio humano lo alteró. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque siempre le estamos echando la culpa a los dracos, a los reptiles, a los oriones, a los alfa, y esto es previo. Esto es previo a esta gente a los negativos. Entonces realmente hubo una decisión interna de la raza humana a prestar atención a cosas que no le eran propias. Esto implicó que la supervisión se convirtió en externa, ya no interna, cuando vivían los supervisores y los guías con los humanos. Se generaron nuevas reglas por elección humana, es decir, los humanos crearon con su propia intención sus nuevas reglas. Y se estableció contacto con otras civilizaciones que igual eran neutras, pero ya no eran estas civilizaciones iniciales, ¿no? Y a su vez esas otras civilizaciones pues contaron, digamos, uy, mira, yo encontré este mundo que es así, precioso, ideal, idílico, con criaturas extraordinarias, y trajo la atención de civilizaciones no positivas. Parte B, cuarta, caída tercera. Parte C. Aquí ya tenemos la intervención de los negativos, que duró milenios. De esto ya hablé, digamos, en grabaciones previas, y bueno, y de esto no pararíamos, digamos, de hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un resumen, ¿no? Los negativos, digamos, utilizan esta época y utilizan los deseos, las emociones y los pensamientos humanos, y a través de la ley de atracción, el humano crea su nuevo entorno. Y parte de ese entorno, parte de esta atención de civilizaciones no positivas, el propio humano atrae a los draconianos. Llegan los draconianos, que son los tentadores de serpientes, y se produce el engaño. Por increíble que parezca, los seres humanos son engañados por la vanidad, la autoadmiración y otros elementos que finalmente producen una separación, apareciendo la dualidad en el planeta. Los draconianos, ya estamos aquí en este bloque, hacen cambios también en el código genético, y de ahí vienen las famosas informaciones de los supuestos creadores de la humanidad, que supuestamente es la información más antigua de la que se tiene referencia. Pero no es así, ¿no? Y digamos que la guinda que producen los draconianos es la aparición de los reptiloides. De apariencia similar a la humana. Pero cuando aparecen, no son aceptados por el humano, porque algunos todavía conservaban, digamos, de épocas previas, este instinto, ¿no? Y les decía que algo no estaba bien con eso que parecía humano, pero que no se sentía humano, ¿no? Por lo tanto, los draconianos pues crean un programa, digamos, ya en aquella época, de telepatía y programación, que también expliqué referente a aquello que pasó con los lemurianos y los atlantes, ¿no? Pasamos ya al siguiente grupo, que yo lo he titulado Hibridación y Descendencia Común. Y aquí está la trampa reptil. Los reptiles eran evitados por la gente, ¿no? Muchos ya hemos hablado que eran evitados por la gente
porque la gente veía en ellos la artificialidad. Y no eran naturales, eran muy artificiales, eran vacíos, porque no contenían chispa divina. Pero aún así, a través de los trucos, digamos, de esta trampa que crean los draconianos, consiguen hacer matrimonios mixtos. ¿Por qué matrimonios mixtos? Bueno, pues ellos estaban intentando que la mayoría de la población fueran del tipo reptil. Los hijos de estos matrimonios mixtos son casi indistinguibles, es decir, no se pueden diferenciar. El humano ya tiene muy complicado diferenciar lo que es un humano real de lo que es un humano en apariencia, pero con una energía reptil. Pero aún así siempre existieron excepciones, ¿no? Y seguían naciendo humanos. Y seguían naciendo humanos porque uno de los progenitores en general seguía teniendo vibraciones, digamos, acordes a la naturaleza humana. Y por eso, digamos, esas excepciones, como su nombre indica, como la palabra indica, eran excepciones y por lo tanto el ser humano fue diezmado y arrinconado, digamos, arrinconado y encarcelado en esas familias mixtas. Los draconianos, a pesar de ser una raza, digamos, técnica, en apariencia, lógicamente desde esta perspectiva, más avanzados que nosotros, encontraron ciertas limitaciones. Y fue que ellos mismos no pudieron mezclarse, o sea, ellos como draconianos o dracorreptiles, no pudieron mezclarse con los humanos. Por lo tanto, ellos, digamos, para tener el dominio total, se fueron a una sección del plano astral, donde ellos controlan a todos los representantes, control de sus representantes, a todos sus representantes que están encarnados en la Tierra por una IA, una inteligencia artificial. Esta IA es la que no me permite abrir los comentarios. También de esto lo he mencionado en algunas ocasiones y he dicho que este es un tercer factor del cual no hablo porque me podría producir algún problema, ¿no? Y podría generar una tensión que no quiero generar. Lógicamente, al controlar a todos sus representantes, recordar que estos representantes llevan una especie de programa, una programación. Y estos representantes están programados para capturar, someter, controlar y, si no es posible, hacerle la vida imposible a un humano. Y si ya es un alma antigua, ponen toda su capacidad y todo su conocimiento en ello. Por lo tanto, digamos que hubo un dominio reptil total. Decimos que los humanos quedaron presos en estas familias mixtas y se utilizó algo que yo creo que sí se puede entender, que es estereotipos como control. Los estereotipos pueden ser nacionales, pueden ser modas, pueden ser conceptos, pueden ser artísticos, pueden ser esotéricos, pueden ser mágicos, pero son estereotipos de control. Si vemos en retrospectiva todo esto, me parece increíble, digamos que siempre, y a pesar de que la supervisión ya quedó externa, es decir, recordar que por deseo del propio humano generaron una nueva realidad, digamos un nuevo camino de evolución, y digamos que se respetó su decisión, ¿no? Yo quiero ir por ese camino, y
niño quiso ir a jugar y el padre lo dejó. Ahora, lógicamente, el padre ya sabía qué iba a pasar. Por lo tanto, siempre han enviado liberadores. Estos liberadores ya están catalogados no como almas antiguas, sino como grandes almas. Y siempre son recordados o están en la memoria genética de los humanos como personas que lucharon contra todo esto, ¿no? Y que recibieron todo el odio, toda la agresión y el maltrato de este sistema e incluso de los propios humanos cuando intentaron abrirle los ojos a los humanos acerca de esto. Lógicamente, el más famoso y del cual se tiene un mejor recuerdo sería Jesucristo, ¿no? Jesús. Y ahora vamos a enlazarlo con la trampa esotérica, ¿no? Esto para muchas personas no va a ser de agrado, ¿no? Pero el propio esoterismo es otra trampa. Y en esto no quiero, digamos, meter el dedo en la llaga, pero sí podemos decir que hay información que fue recibida, fue publicada y fue compartida en cada momento. Digamos, realmente nuestro conocimiento está muy limitado, si podemos vislumbrar esto, por eso también lo he querido explicar así. Está muy limitado, pero sí ha habido digamos, personas y grandes almas que han venido a trabajar globalmente como Jesús, en algunos casos localmente como otras grandes almas, y han dejado, digamos, una herencia, ¿no? Una herencia que puede ser encontrada, es decir, que está ahí. Lo que pasa es que para poder profundizar en esos conocimientos se necesita la llave, y esa llave se llama intuición. Es aquello que te permite leer detrás de las líneas, y el cual, lógicamente, por las limitaciones de todo este complot, el ser humano ha querido entender, que ha llegado a su nuevo camino de evolución, a sus propias conclusiones, que era un proceso mental, ¿no? En el cual debería de sacar conclusiones y el cual era aplicable solamente a determinados entornos. Por lo tanto, también los reptiles, con instrucciones, lógicamente, de los draconianos, enviaron a sus mejores representantes, digamos, buenos actores, a liderar esas escuelas esotéricas, incluso universidades esotéricas, que actualmente están lideradas por reptiles. Podemos encontrar también oriones y alfas, ¿no? Pero están lideradas por reptiles. Y para no ser menos, también se introdujeron, digamos, en aquellas filosofías alternativas a estos. Ya ni siquiera hablo del tema de creencias, ¿no? De religiones. Pero también, volviendo a lo anterior, se introdujeron en el tema de la trampa extraterrestre, ¿no?
decir, vamos a hacernos pasar por determinadas razas, vamos a ofrecer información real, es decir, muy real, pero ya después de haber dado, ¿qué os gusta? Unas 2000 páginas de información, lógicamente no completamente verdadera, ¿no? Sino con unos tintes ahí para poder ir manchando la conciencia humana. Ya cuando tenemos subyugado y dominado a estos humanos con también utilizando tecnología, es decir, no solamente utilizando el astral, sino a veces utilizando proyecciones holográficas, donde lógicamente esa representación holográfica es como las películas, ¿no? Brilla, colores resplandecientes, energía deslumbrante. Cuando finalmente utilizan esas técnicas y ya el ser humano, digamos, o su público objetivo al cual están dirigidos, ya no puede pensar en otra cosa más que él está en lo correcto, pues en ese momento ya le podemos soltar esa puñalada, porque no es otra cosa, esa puñalada, e informarle, por ejemplo, que Jesús no existió. Todo esto me tomo, digamos, la molestia de explicar todo esto para que se pueda vislumbrar lo complejo que es y lo difícil que es, digamos, desanudar todo el embrollo que hay actualmente. Yo entiendo la desesperación de muchos que quieren saber cosas determinadas o la desesperación con esta divulgación que ya arrancó, porque ya arrancó, esto ya, la divulgación ya está, ya arrancó, ya está ahí. Para muchos no es suficiente, ¿no? Pero hay que entender que hay niveles y el proceso, pues es lo que hay. Pero es muy importante entender todo este tipo de trampas a la cual se ha sometido a la humanidad y en la cual está. Y esto viene porque ayer precisamente hablando con una persona que si lo está escuchando, me comentaba acerca de una información que daba alguien, ¿no? Y yo le decía, oye, mira, no prestes atención a esto porque el trasfondo no es claro, ¿no? Pero... Y bueno, se generan unos debates estériles, ¿no? A través de los cuales no se llega a nada, no se llega a nada, ¿no? Realmente, incluso no sé si este tipo de grabaciones llevan a algo, ¿no? O logramos abrir la perspectiva global. Pero es realmente complicado explicar que la mayoría de la información que actualmente circula es paja con alfileres muy peligrosos. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar y seguiremos cuando vuelva a haber oportunidad de hacer una nueva grabación. Gracias. Hasta luego.